Probablemente ustedes conozcan la figura de Cyrano de Bergerac por la novela, por el personaje romántico de novela, una historia que fue adaptada al cine en varias oportunidades. Hay una última versión, creo, protagonizada por Gerard Depardieu, me parece de todas la más interesante. La novela o obra de teatro, creo que es una obra de teatro en realidad en que se basan las películas, fue escrita por un tal Edmond Rostand, no sé por qué lo hago tan difícil, francés el hombre, que estrenó en teatro efectivamente su obra en diciembre de 1897. Cyrano de Bergerac, la obra de Rostand, cuenta la historia de un oficial de mosqueteros, del cual se entiende que era muy inteligente, tenía mucha labia, pero tenía el inconveniente de ser feo. Y si no era feo, por de pronto tenía una nariz, parece ser, desmesurada. Creo que había una canción que lo retrataba diciendo, ahí va un hombre a una nariz pegada. No sé si no es parte de la misma obra. La cuestión que no era víctima de bullying el hombre porque, bueno, vamos, era un jefe de mosqueteros, ¿no es cierto? Parece que se imponía un poco por su volumen y se le respetaba. La historia cuenta que él tenía a cargo un soldadito, un aspirante a mosquetero, muy bonito el muchacho, que está enamorado de una chica a la cual no sabe cómo seducir, entonces le pide ayuda a su jefe, a Cyrano, y este empieza, como tenía mucho chamullo parece ser, empieza a escribir por el muchacho cartas románticas para ser dirigidas a esta chica. Claramente iba a escribir estas largas cartas en nombre del muchacho. Obviamente este muchacho, que por ahí no era en recursos poéticos así como muy avesado, pero no le faltaba la picardía para hacerle llegar estas cartas a la chica, Roxane su nombre, y de alguna manera hacerle saber que era él el que le estaba supuestamente escribiendo. Claro, las cartas son tan románticas y tan seductoras que la chica cae rendidamente enamorada, ¿no es cierto? Pero en realidad de lo que está enamorada es de la prosa que produce el otro, ¿no es cierto? Y tanto escribirle Cyrano a Roxane, él también termina enamorado del objeto de su escritura, ¿no es cierto? Una tragedia, como se puede ver, tremenda. Si se enganchó la historia, no la conocen, vean la película de Gerard Depardieu o con Gerard Depardieu, que es muy buena. La cuestión es que parece ser que esta obra estaría basada en un personaje verídico, un real Cyrano de Bergerac, un tal Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac. Habría nacido en París en 1619 y fallecido por ahí en Francia en 1655. Se le considera poeta, dramaturgo y pensador. Fue coetáneo de Boileau y Molière. Probablemente de manera verídica haya sido mosquetero este hombre. La cuestión es que sabemos de su existencia porque ha dejado libros escritos, los cuales hoy por hoy están medio como perdidos, ¿no es cierto? En su obra tiene publicadas en vida un título, Las Mazarinadas, y otro título, La muerte de Agripina, un volumen de cartas. Esto publicado en vida, luego se publican, aparecen obras póstumas, entre otros títulos, El otro mundo, Los comentarios agudos y Fragmentos de física. El título El otro mundo es el que más me interesa tratar porque es uno de los pocos libros de Cyrano de Bergerac que creo todavía se puede conseguir algún ejemplar. El otro mundo, publicado entre 1657 y 1662, es una obra considerada pionera, fundadora del género de ciencia ficción. Está dividida en dos partes, que se han publicado de manera independiente y de manera conjunta en diferentes ediciones. La primera parte se llama Historia cómica de los estados e imperios de la Luna, y la segunda parte, Historia cómica de los estados e imperios del Sol, que se ha publicado, vuelvo a decir, de manera conjunta las dos partes, tanto como El otro mundo, a veces se ha puesto El otro mundo entre paréntesis, y el título general ha sido
historia cómica de los estados e imperios de la Luna y del Sol. Y también se han publicado de manera separada estas partes y se ha acotado el título simplemente a Viaje a la Luna, Viaje al Sol. Yo tengo aquí una edición de Espasa, a ver si la pueden ver. Esta edición es de la primera parte, nada más sencillamente titulada Viaje a la Luna. De Bergerac hereda el estilo de François Rabelais, lo que después se va a llamar estilo rabelesiano. Esto es algo que adoptaron este estilo muchos autores, tales como Jonathan Swift, autor del Gulliver, ¿no es cierto? Mijaíl Bachtin hace un extenso estudio sobre François Rabelais, muy interesante para quien le interese, valga la redundancia, donde da cuenta de un estilo de escritura de tipo alegórica, podríamos decir, con una construcción desenfadada, hasta cierto punto vulgar para la época al menos, donde se conjugan diferentes niveles de lectura, uno de los más superficiales tal vez de crítica social, política del tiempo en que se produce la obra, con párrafos evidentemente muy dirigidos a ciertos personajes muy reconocidos públicamente en el momento. Algo que después, por ejemplo, también vamos a ver en la poesía de William Blake, ¿no es cierto? Por acá les dejo el video donde referimos el tema de Blake. Pero por lo menos tanto en François Rabelais como en Cyrano de Bergerac no es ese el único sentido, el de la crítica. Lo mismo después se va a decir respecto de Jonathan Swift y del mismo Blake, sino también guardan los textos un buen grado de intención de estudio filosófico naturalista, y más tarde que temprano, jugando ahí con el sentido mismo de la alegoría, del hermetismo, del cripticismo, se termina recayendo en una corriente de pensamiento esotérico, alquímico, alquimista. De esto da cuenta un conocido de la casa, Fulcanelli, ¿no es cierto?, del cual también ya hemos hecho un video. Acerca de Cyrano, Fulcanelli trata, en realidad es Eugene Canceliet en el prólogo a las Moradas Filosofales, quien dice: pero no es uno de los más legítimos timbres de gloria de nuestro maestro Fulcanelli el haber develado, el primero, la verdadera personalidad de Cyrano Bergerac, presentándolo, no sin argumentos concretos, probatorios y decisivos, como un filósofo hermético de valor excepcional, al que no duda en calificar como el más grande de los tiempos modernos. Es decir, Fulcanelli opinando sobre Bergerac, ¿no? Eso es lo que se desprende en las Moradas Filosofales, de tres fragmentos importantes del Grimorio de Dampierre-sur-Bouton, en particular de la glosa de Fulcanelli sobre el duelo encarnizado de la rémora y de la salamandra, descrito por Cyrano, que asiste a él en compañía de un anciano. En fin, ¿qué tanto puede tener que ver el Cyrano de Bergerac real respecto del personaje construido, imaginado por Edmond Rostand? Probablemente tenga algo que ver o nada, no importa. Se le considera a Cyrano de Bergerac uno de los precursores de la ciencia ficción, porque en estos viajes al Sol y a la Luna se describen viajes concretos, físicos, ¿no es cierto?, no mentales. Uno de los viajes, no recuerdo ahora si al Sol y a la Luna, lo concreta Cyrano, porque él se pone a sí mismo como protagonista, tomado de globos rellenos con helio, ¿no es cierto? La suficiente cantidad de globos necesarios para que contrapesen el volumen de Cyrano y lo transporten por el cielo hasta llevarlo o al Sol o a la Luna. Y el otro viaje se construye una especie de trineo tirado por cisnes o por gansos o por algo por el estilo, aves grandes, en tamaña cantidad que también, ¿no es cierto?, toman vuelo, lo remontan y se lo llevan a Cyrano, si no al Sol, a la Luna. Tiene ocurrencias en la escritura Cyrano, tales como a ciertos nombres propios, figurarlos como notaciones musicales,
a los que decididamente en el texto presenta como la figura en pentagrama. A ver si alcanzan a ver en esta página. Dice: cuando el gran río llamado Tatatata hace girar la muela de un molino o conduce los resortes de un reloj, y el riachuelo Tatatata no hace sino deslizarse por su... Y presenta en ese tatatata, presenta las notaciones musicales. A ver si se logra ver en esta página. Bueno, si no logro hacer que se vea, escanearé la imagen y la pondré en pantalla. Sí, se extiende Cyrano de Bergerac en consideraciones filosóficas, sobre todo hacia el final de su texto. Al comienzo seguramente es donde más desarrolla historia, ¿no es cierto? Sucesos, hechos. El texto de Historia cómica o Viaje a la luna comienza diciendo: estaba la luna en el lleno y el cielo despejado, y ya habían sonado las 9 de la noche, cuando regresando de Clamart, cerca de París, cuyo actual mayorazgo el señor Huyghe nos había obsequiado a mis amigos y a mí, los múltiples pensamientos que esa bola de azafrán nos sugirió fue divirtiéndonos durante nuestro caminar, porque con los ojos anegados en ese gran astro ya lo consideraba alguien como una buhardilla del cielo. Ya otros aseguraban que era la plancha con que Diana saca brillo a la pechera de Apolo, y otros creían que bien podría ser el sol, que habiéndose despojado de sus rayos por la tarde, miraba por un agujero lo que pasaba en el mundo cuando él no estaba alumbrándolo. Y a mí, les dije yo, que me complace unir mis entusiasmos con los vuestros, me parece, sin que me seduzcan vuestras agudas hipótesis, con las que pretendéis distraer al tiempo para que pase más deprisa, me parece, os digo, que la luna es un mundo como este vuestro, y que a su vez la Tierra sirve de luna a esa que veis vosotros. A todo lo largo del texto ven que se suceden nuevamente notaciones musicales por el estilo, como les mostré, que se hallaban al final del texto. En este caso es el nombre de un rey, Tatatata, ¿no es cierto? El párrafo dice: un día muy temprano, como yo me despertase sobresaltado, miré y vi que estaba ella tamborileando con sus dedos en los barrotes de mi jaula. Regocijaos, me dijo ella, porque ayer, en el Real Consejo, se determinó declarar la guerra al rey Tatatata. Y acá está la anotación musical, ¿no es cierto? Y yo espero que, favorecidos por el revuelo de los preparativos, y mientras nuestro monarca y sus gentes se marchan, tendré ocasión para aprovecharla de salvaros. A pie de página se aclara que en otras ediciones de Cyrano esta anotación está sustituida por puntos suspensivos. En todo caso, si quieren la versión íntegra, traten de conseguir esta de Spazzacalpe. Este es un librito que se consigue, yo creo que por monedas, en las librerías de viejo de Avenida Corrientes, acá en Buenos Aires. Nunca conseguí el que complementa, ¿no es cierto?, Viaje al Sol. Lo tengo en digital, pero nunca lo conseguí en papel. Una linda edición en tapadura. Es muy finito los textos, estos dos libritos de Cyrano son delgaditos, con lo cual posiblemente también puedan llegar a conseguir la edición que contiene los dos textos. De la misma manera que le ocurrió a François Rabelais, también Cyrano Bergerac en su momento fue considerado un libertino, un hombre procaz en su expresión, irrespetuoso, ¿no es cierto? Políticamente incorrecto, diríamos hoy. Es muy interesante el estudio que sobre este estilo hace Mijaíl Bastín, emparentando, familiarizando la escritura tanto de Rabelais, bueno, exclusivamente Rabelais, pero se aplica a Cyrano, a la cultura carnavalesca, ¿no es cierto? Y a la filosofía carnavalesca medieval, que más que un festejo era una celebración de una por lo menos pretendida inversión de los valores sociales feudales de la época, ¿no es cierto? Algo de esto se puede prefigurar en la letra de la canción Fiesta que canta Joan Manuel Serrat, cuando dice que en medio de esta fiesta hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha.
juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas. Es decir, pasada la fiesta ya no hay inversión de los polos se desinvierten, cada uno vuelve al estamento que por naturaleza le pertenece, ¿no es cierto? Con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas. En fin, que de alguna manera esta letra de Serrat no me queda claro si podría ser un poema de Machado. Da cuenta de manera somera el ambiente carnavalesco, que creo que de manera mucho más arraigada se puede encontrar tanto en la escritura de Rabelais como la de Cyrano. A esta manera alegórica de decir, Fulcanelli la remite a algo que él llama el lenguaje de los pájaros, que ya como imagen metafórica me parece muy interesante pensar en términos de lenguaje de los pájaros, que él adjudica a la verdadera acepción de la idea de arte gótico, una idea, un término, un concepto que ha creado polémica respecto de sus orígenes. ¿A qué remite gótico? Algunos lo han inferido al pueblo de los godos y a sucesivas invasiones y contaminaciones culturales que desde los godos pudo haber ocurrido sobre Europa. Para Fulcanelli ya la frase misma, arte gótico o ars got, es en sí misma una frase que se estructura dentro del lenguaje de los pájaros, de la metáfora, de la alegoría. Arte gótico que deriva de ars got y que más tarde o temprano termina contrayéndose en el argot, ¿no es cierto? El argot es la jerga o lenguaje privado de un sector que intenta precaverse de ser entendido por el común, ¿no es cierto? El argot deriva luego en la jerga carcelaria, en la jerga tanguera, en los lunfardos. Y entonces, hasta como por derivaciones remotas, podríamos establecer alguna relación entre los escritos de Rabelais, de Cyrano de Bergerac y el tango, ¿no es cierto? La letra de tango. En fin, queridos, querides, espero que les haya agradado este video, este tema. Si googlean Cyrano de Bergerac, alguna información, no mucha, pero algo más de información pueden llegar a encontrar. El libro tal vez en una librería de usados todavía se consigue algún ejemplar. Por de pronto espero que se hayan divertido, cuando menos con este video, que estén pasando gratos momentos. Y ya me despido entonces hasta la próxima, no sin antes pedirle se suscriban, lo compartan, lo comenten con sus amigos, comenten. Y si no, nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau.